Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Rockeando. En esta oportunidad vamos a hablar del único disco de Jeff Buckley, el legendario Grace, publicado el 23 de agosto del año 1994 a través del sello Columbia Records. El disco consta de 10 canciones y tiene una duración total de 51 minutos. Bueno, Grace se convirtió con el paso de los años en un disco de culto y Jeff Buckley en una leyenda, porque fue su único disco publicado en vida. Poco después de la publicación de este disco, específicamente 3 años después, Jeff Buckley moriría y se terminó convirtiendo en un disco influencial musicalmente, pero especialmente por la forma de cantar de Jeff Buckley. La forma de cantar de Jeff Buckley es muy particular. Es uno de los vocalistas más expresivos en la historia del rock y su influencia ha trascendido las barreras del rock mismo. Ha permeado en artistas, en músicos, en vocalistas de diversos géneros y diversos estilos de música. Podemos decir que este disco, antes de ahondar en todos estos detalles, podemos decir que este disco es un disco de cantautor de Jeff Buckley, pero de cantautor rock alternativo, folk rock. Nos presenta aquí Jeff Buckley un rock alternativo muy limpio, muy expresivo, al mismo tiempo muy personal y muy íntimo. No es el rock alternativo rifero, intenso, con una performance muy agresiva, sino un rock alternativo un tanto más emocional, sentimental si se quiere. Y la verdad es que el estatus que adquirió este disco con el paso de los años es supremamente merecido, porque nos presenta un rock fantástico. Este disco es una maravilla y es muy especial para mí hablar de este disco clásico de culto de Jeff Buckley, Grace. Grace es un disco personal, íntimo, es un viaje a través de una mente reflexiva, es un disco apasionado, melancólico, romántico, introspectivo, sentimental, poético, no sé qué más apelativos ponerle a este disco. Jeff Buckley tiene una voz increíble, impresionante, es fenomenal, es sencillamente una voz sublime. Una voz que te envuelve el oído en un manto de terciopelo, te cautiva y te hipnotiza. Es una voz tanto expresiva como virtuosa, porque obviamente tiene una gran capacidad vocal, tenía una gran capacidad vocal, pero no la sobreexhibe, no la sobrevende, sino que se dedica a manipular su voz para ser expresiva, para ser muy proyectada desde un punto de vista emocional. Las guitarras parece que están acá principalmente para embellecer las canciones. Tienen líneas muy bellas, muy brillantes, sencillamente hermosas, que digamos que, por así decirlo, ponen a caminar las canciones, pero que también le aportan melodías y texturas que las embellecen a más no poder. Tomen por ejemplo la segunda canción, Grace, donde la combinación y armonías entre la guitarra acústica y la eléctrica es fenomenal, y más fenomenal aún cuando se incorporan esporádicamente estos arreglos en cuerdas que le dan mucha más suavidad a la canción, pero sin volverla melosa o empalagosa. Last Goodbye también incorpora breves acompañamientos de cuerda y muchos fraseos en ambas guitarras, pero acá suenan más épicos que personales como en Grace. Hermosa canción también. Aquí nos vamos a encontrar también en el apartado de las guitarras líneas que sencillamente se dedican a crear como texturas, a crear capas, no riffs, no mucha distorsión, sino esas guitarras bellas, tranquilas, que se dedican sobre todo a hermosear las canciones, a embellecerlas, a rasgar mucho, utilizar muchos acordes abiertos, pero no por eso dejan de ser muchas de estas canciones enérgicas e intensas. Las más rockeras, por ejemplo, podríamos decir que es sobre todo la canción Eternal Life, que es una canción feroz, rabiosa, con un bajo bastante distorsionado y que en algunos puntos, sobre todo por el sonido de ese bajo, me llega a tener como una premonición un poquito a lo que va a ser unos años más adelante Muse. Las tres primeras canciones, por su parte, no son pesadas o no son tan agresivas o no son tan enérgicas como Eternal Life, pero tienen dinámicas y tienen intensidad y tienen mucho groove. Luego, por su parte, tenemos canciones un tanto más íntimas y más personales, como Lilac Wine, que es un cover, uno de los 3 covers que componen este disco, más que covers, reinterpretaciones de la pieza original. Tenemos canciones como So Real, que tiene armonías misteriosas y sombrías, un desarrollo magnífico y una performance vocal espectacular. Hallelujah, una de mis canciones favoritas del disco, que es un cover de Leonard Cohen, un tema que te acaricia los oídos como con terciopelo, tanto por la
suavidad y la pasión de la voz de Jeff Buckley, como por el carácter introspectivo, íntimo del acorde que se emplea en la guitarra. Cuando yo escucho esta canción siento a veces como si estuviera flotando en el vacío sin ninguna sensación corporal. Y es increíble que esta sensación se logre simplemente con una voz muy íntima, muy personal, muy apasionada, muy expresiva y un acorde en guitarra. Es simplemente esto de lo que se compone la canción. La voz de Jeff Buckley y unos cuantos acordes en guitarra. Y sin embargo, esta base tan simple sirve para expresar tanto y para transmitir tanto. Corpus Christi Carol es otro de los covers de un compositor de música clásica, Benjamin Britten, que es sencillamente una canción bellísima, hermosa. No sé ni cómo describir la pasión que se transmite en esta canción, como en las demás que he mencionado, porque este es un disco sencillamente espectacular. Luego tenemos una canción como Lover, You Shouldn't Come Over, que es un tema entre psicodélico y medio progresivo, con un empleo muy efectivo de teclados, que no hay tantos en este disco, que me llega a recordar incluso hasta Pink Floyd. O la canción que cierra el disco, Dream Brother, un tema devastador que transmite impotencia, que transmite desespero, puesto que es una canción dedicada a uno de los mejores amigos de Jeff Buckley. Este disco nos presenta también la pasión desde el lado lírico, porque aparte de las covers que tocan temas un poco distintos, en general la mayoría de la estructura lírica de este disco se enfoca en las relaciones personales, en las relaciones románticas, la conciencia y la aceptación de la ruptura, la conciencia y la aceptación de la dificultad propia de las relaciones íntimas y personales. Y en medio de todo esto, Jeff Buckley, con esas letras, pero con la forma específicamente como canta, nos transmite ese desespero muchas veces, esa angustia, pero sobre todo esa pasión. Este disco, la verdad es que no encajaba muy bien dentro del esquema del rock en los 90. De hecho, en su momento tuvo críticas muy mixtas, muy variadas, no fueron elogios inmediatos. El disco se volvió culto con el paso de los años, sobre todo porque en ese momento el rock estaba virando hacia otros caminos. Sí había mucho rock alternativo en los 90, pero el rock alternativo era ese rock más enérgico, más pesado, más influencial del grunge. Entonces este tipo de rock más íntimo, más pasional, pues no encajaba mucho dentro de la estética general del rock de estos años. Como les digo, la influencia ha sido indudable. Por ejemplo, en la forma de cantar a Jeff Buckley ha influido desde vocalistas y artistas por fuera del rock, como por ejemplo Lana del Rey, como por ejemplo dentro del metal, por si están viendo esto más de un metalero, Michael Stein de Dark Tranquillity, Michael Ackerfeld de Opeth. Nunca lo he comprobado de primera mano, pero estoy casi seguro que por la forma de cantar, André Matos, el primer vocalista de Angra, tomó mucho de Jeff Buckley. Y en fin, no quiero exponerles toda la lista de artistas dentro del rock, dentro del metal, por fuera de los ambientes del rock y del metal, que han manifestado influencia de Grace y específicamente influencia por la forma de cantar de Jeff Buckley, uno de los vocalistas más expresivos y que transmite más emocionalidad que he escuchado en mi vida. Una lástima que se haya ido tan pronto, que apenas nos haya dejado un disco, porque ni me imagino que hubiera podido lograr de haber vivido unos cuantos años más. Un disco clásico, Grace de Jeff Buckley, un disco muy especial, una maravilla de disco. Espero que le den una oportunidad. Bueno, eso es todo por hoy. Gracias por ver el video. Denle like si les gustó. Comenten qué opinan de Jeff Buckley. Activen la campanita, suscríbanse y nos vemos la próxima. Hasta luego.